Bienvenidos todas las personas que se están uniendo a esta segunda sesión de Jornadas Manglar que estamos desarrollando en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y su equipo de política de innovación en política pública. Ya vemos aquí varias personas que se están conectando de Cauca, de Valle, de Nariño. Bienvenidos. Ya en 2 minuticos damos inicio a la jornada. Muchas gracias a Mónica, todos. buenas tardes. Didier Córdoba, ¿cómo le va? Colegio Mayor. Hola, profe Didier, buenas tardes. ¿Cómo Qué gusto, está? ¿cómo estás? ¿Bien tú? Hola, Igualmente, profe, muchas gracias. Vale, gracias. ¿Quién más está por allí? Hola Mónica, Jaime Cantera de la Universidad del Valle. Buenas tardes, profesor Cantera, ¿cómo está? Muchas gracias Bien, por unirse a nuestra sesión de hoy. bien, gracias Mónica. Perfecto, bienvenidos todos. Hoy vamos a tener una sesión pues también de cómo podemos construir política pública y digamos cómo desde Manglar podemos aportar a ese objetivo. Vamos a tener una intervención por parte del gerente de la RAF Pacífico y pues después vamos a tener vamos a dar continuidad a la sesión con el equipo del Departamento Nacional de Planeación. Nos van a seguir contando sobre cómo desde el DNP se ve la construcción de política pública precisamente. Entonces ya en unos minuticos damos inicio a nuestra segunda sesión. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, Camilo, ¿nos escuchas? Hola Mónica, ¿cómo estás? Ya aquí conectado. Feliz tarde para todos. Hola, perfecto, muchísimas gracias, bienvenido. Te contamos que ya tenemos profesores de las diferentes universidades que participan en Manglar. Está también ya Héctor Bombiela del equipo de innovación pública del DNP, María Elisa Rugel, que también es del DNP. Y bueno, podríamos dar inicio entonces a ese primer punto que quedó pendiente de la sesión pasada de cómo se puede construir política pública, de tener ejemplos concretos de cómo se puede construir política pública, de repente ejemplos para la región y bueno, pues extendimos esta invitación para que tú desde la gerencia de la RAP Pacífico nos puedas contar cómo se da esa incidencia en política pública, qué podemos hacer nosotros desde el territorio para esa construcción de la política pública, cómo podemos apoyar y pues también desde la RAP qué se ha hecho, qué se está haciendo y qué se piensa hacer. Entonces, pues te cedería la palabra para esa, digamos, ese aporte desde la RAP y ya pues te dejo con todo el equipo de Manglar. Muchísimas gracias a todos. Entonces con ustedes el gerente de la RAF Pacífico, el doctor Camilo Lloreda. Gracias Mónica, nuevamente un saludo cordial
a todos nuestros compañeros y excompañeros de Planeación Nacional, a todos los profesores, integrantes de las universidades de la región y demás actores y compañeros, por supuesto, de la RAP Pacífico. Muchísimas gracias por este espacio. Quiero, pues, más que hacer una presentación, es explicar un poco cómo ha sido el proceso de la generación de política pública en torno a este tema de asociatividad y descentralización, que son las banderas nuestras, pero sobre todo también que podamos interactuar y resolver dudas. Este es un tema tan nuevo, no hablo de la política, de las políticas públicas, sino evidentemente del tema de la asociatividad, que seguramente pues, se presentarán inquietudes, observaciones a los procesos. Estoy más que abierto pues, a contestarlas. Entonces, pues quisiera primero que todo decirles que cuando estoy hablando por allá hacia finales por allá en septiembre del 2017, cuando yo hago mi arribo a la ciudad de Cali, digamos, se nos presentó un inconveniente puntual sobre la finalidad de estas regiones administrativas y de planificación. Uno diría, pues el simple nombre está casi resuelto lo que se enuncia como problemática, que es para qué está en la RAP, ¿no? Entonces uno dice, pues es una región administrativa de planificación, pues por excelencia es una entidad que se dedica, digamos, a co-crear la planificación del territorio con sus asociados. El punto es que en ese momento, conjuntamente, digamos, con las 4 gobernaciones y con digamos, con los secretarios de planeación, la discusión era hasta dónde queríamos ver una entidad como estas. Yo siempre me lo he imaginado que así como el gobierno nacional tiene su Departamento Nacional de Planeación, nosotros a través de la región emuláramos esa iniciativa, esa entidad que ha sido, digamos, una insignia a nivel nacional, por planear de manera conjunta digamos, articulada, esa generación, digamos, de las líneas de la política pública a través de cada ministerio y la planeación de cada uno frente al desarrollo de todo un país. ¿Por qué no podríamos tener nosotros una entidad que tuviera, digamos, ese mismo fin? Pero algunos se querían quedar solamente hasta allí, hasta planear. Entonces uno diría, listo, el tema es que nosotros y las personas que se querían quedar solamente en planear argumentaban, digamos, el tema era diciendo que habían 4 departamentos que estaban altamente capacitados y que tenían evidentemente una historia en el tema de formulación, estructuración y ejecución de proyectos. Pero yo sostenía, digamos, otra teoría. Yo decía que aunque la ley 80 puntualmente nos permitía hacer convenios interadministrativos a nivel, digamos, entre los departamentos, no es el deber ser, teniendo una entidad como estas, solamente quedarnos en planificación del territorio, en donde podemos avanzar en otros 2 estadios complementarios, no exclusivos, sino complementarios, en donde deberíamos tener la formulación, estructuración y también ejecución del proyecto. ¿Qué debe estar haciendo un departamento ejecutando, digamos, una porción en su territorio y algo más de otro territorio? Aunque la ley lo permite, si ya tiene una entidad como esta, pues no ha lugar a digamos, a esa discusión administrativa o jurídica. Nosotros avanzamos en eso y por eso es que siempre hemos delimitado 3 escenarios. La planeación del territorio para poder construir, co-crear, armonizar técnicamente la creación de los proyectos y tener definitivamente... Un segundo. Qué pena, ya. Estaba arreglando unos temas acá. Entonces, les decía que al final quedó una entidad, digamos, que tiende, digamos, a esos tres estadios, pero la discusión se dio larga y fueron durante varios meses. Sí me hubiese parecido, digamos, que algo lamentable tener la oportunidad de haber tenido una entidad planeadora, una entidad que hace la planeación territorial y que acto seguido le entregaba esa planeación a quién en cabeza de qué, ¿no? Porque pues al final si le entregaba un departamento, pues eso no estaba bien armonizado. Entonces,
ahí lo que quiero es dejar por sentado que las discusiones técnicas se alargaron, o sea, nos llevó casi 3 meses esa discusión y se dio en ese sentido. Aprobamos, digamos, que el alcance de esta entidad iba a estar en esos 3 estadios. ¿Por qué es tan importante esta discusión? Porque al final una entidad como estas, creo claramente que está una vez organizando, organizando y planeando el territorio, está para avanzar en tener, digamos, incidencia a través de las diferentes fuentes de financiación de sus asociados. Y eso es lo que se ha venido haciendo. Nosotros desde un principio le dijimos a muchas personas que llegaban a nuestras instalaciones, nosotros estamos inicialmente en el edificio de Corte Colombiana, allí llegaron más de una persona con proyectos en la mano, proyectos muy buenos, gente de Bogotá, incluso hubo gente de Medellín, gente de Cali, de Nariño, bueno, de todos los puntos cardinales. Y hombre, yo creo que pues para montar un caballo primero hay que tenerlo y segundo ensillarlo. Entonces uno tiene que saber primero para qué está. Y allí es donde uno comienza a ver, digamos, la finalidad de la política pública. Hay herramientas clásicas de planificación sobre las cuales podemos comenzar a pensar, digamos, en una región como estas, ¿sí? Los planes, digamos, los planes de desarrollo son fundamentales, no solamente pues, los locales, sino también los departamentales, lo que se está viendo ahorita que acabaron de ser aprobados, digamos, por las corporaciones, porque esa es la hoja de ruta durante los 4 años de mandato de los gobernantes y sobre los cuales tendrán que ir trazados todas esas metas y alcances en esos 4 años de mandato. Pero también teníamos, digamos, herramientas de ordenación del territorio, ¿sí? Los planes de ordenamiento son muy importantes y no en el actual, sino en el pasado plan, pues se da esa nueva herramienta como es el plan de ordenamiento departamental, en el cual pues entre paréntesis está uno de los primeros aprobados a nivel nacional, que es el del Valle del Cauca. Entonces allí podemos ver cómo el país ha ido avanzando en ese tema de ordenamiento del territorio, con lo complejo que al principio fue, porque no hay unas directrices claras sobre las cuales cómo se debería construir estos documentos, pero al país y algunos departamentos ya han ido saliendo adelante, digamos, con estos planes. Entonces, estas herramientas nos han conducido a tener una parametrización sobre la planificación del territorio. Pero cuando llegamos entonces, uno decía, ¿cómo podemos hacer para que estas herramientas se acompañen perfectamente, digamos, con lo que queremos lograr y con lo que a veces es difícil de hacer, que es armonizar las políticas públicas que sean fruto de una planeación, ¿sí?, de corto, mediano y largo plazo. A veces lo que vemos es históricamente acción-reacción. Tenemos unas problemáticas que se van incrementando o modificando o mutando durante el tiempo de la ejecución o de un periodo de gobierno. Y con respecto a esas coyunturas, esas coyunturas puntualmente, se van aplicando, digamos, medidas que resultan siendo igualmente, digamos, válidas frente a la visión de políticas públicas. Pero eso es precisamente lo que no se puede presentar, es acción-reacción. Si yo veo, digamos, el territorio, claramente lo veo como como un ser totalmente dinámico, que a través del tiempo muta sus necesidades y sus condiciones, pues al final claramente puedo ver, si uno hace un análisis de esas necesidades frente a la región Pacífico, que algunas han mutado, pero que hay algunas que son una constante a través del tiempo. Eso es el norte que nunca podemos perder. Y al final, la política pública sobre esas constantes debería ser un factor primordial y fundamental al inicio de cada mandato. Pero lo que hemos visto es que hay algunos periodos en los cuales no se ha visto esto en los temas de planificación y se pierde, se desdibuja y vuelve el tema de acción-reacción. ¿Qué es lo más importante en el momento? Entonces siempre estamos planeando en el corto plazo, acción-reacción. Y eso no puede ser resultante de esto. Claro, los planes nos evocan a tener, digamos, el tema en 4 años,
pero llega digamos, llegan los siguientes mandatos y parecería que el lenguaje con el cual tomamos los problemas de cada región cambiaran por completo. Entonces, lo que yo siempre les he dicho, las personas que me han oído, en palabras del Banco Mundial, es que a nosotros no nos deberían importar cómo se llaman los programas, a nosotros no nos deberían importar cómo se llaman los proyectos puntualmente, mientras que la problemática puntualmente sea la misma en un horizonte de tiempo. Entonces, uno entiende que, digamos, cada 4 años vienen unos gobernantes y los gobernantes vienen con digamos, un paquete de inversión con unos programas concretos. Pero al final, lo importante es que ese programa o ese proyecto, como se llama, debe propender por atacar, digamos, esa problemática en el corto y el largo plazo. Eso es como lo que siempre hay que rescatar. Nosotros entonces al final comenzamos a hacer esos ejercicios y comenzaban las primeras preguntas orientadas a esta discusión que estamos estando en este momento de política pública. ¿De acuerdo? Cuando comenzamos a construir ese pacto por el Pacífico, con las 16 mesas en territorio, 2 por departamento, más de 600 invitados, comenzaron a preguntarnos puntualmente que quién le garantizaba a las personas que hacían parte, digamos, de estas mesas, a esas 600 y pico de personas que hicieron parte de estas mesas iniciales para el pacto por el Pacífico, que esos programas y proyectos se iban a ejecutar. Entonces, digamos que la gente está muy prevenida puntualmente porque lo que han visto históricamente es que los programas y proyectos que llegan son de manera, digamos, mediáticos y no atacan, digamos, al final la problemática de manera radical, sino en algunos casos tienden a ser paños de agua tibia para atacar una coyuntura, pero también no avisoran lo que tal vez en toda una historia de una región pues no se ha atacado y pretenden que en 4 o 5 años esa problemática, digamos, se desaparezca, y eso es casi un imposible. Pero digamos que la respuesta que se le daba a esas personas puntualmente era, mire, yo no le puedo garantizar que lo que usted me diga hoy quede en el plan. ¿Qué es lo importante? Que si al final nosotros vemos que la moda en la cual se repite puntualmente la problemática en los 4 departamentos, cada vez más es la posibilidad para que ese hito técnico quede dentro del plan va a ser mayor, 1. Y 2, que el marco del pacto tendrá que ser respetado, entre comillas, por los mandatarios, ¿sí? Por los mandatarios. Entonces, les pongo este ejemplo porque nosotros estuvimos apoyando hasta hace muy poco, digamos, los planes departamentales de desarrollo en su concepción regional. Y al final, a nosotros nadie nos dijo, es que se tienen que ir por aquí, se tienen que ir por acá. No, nosotros nos vamos con lo que el territorio nos ha solicitado, con lo que el territorio ha demandado y sigue demandando. Entonces aquí no es ni un ejercicio de improvisación, ni mucho menos un ejercicio, digamos, cooptado, pidiéndonos que hagamos una cosa en vez de otra, ¿no? Es un ejercicio totalmente espontáneo, resultado de la necesidad del territorio. Entonces, ese pacto fue muy importante porque salieron unos temas. Ahora, lo que sí quedaba claro para esas personas que hacían esa pregunta era que lo que no podíamos garantizar era si las acciones a tomar frente a esa problemática iban a estar en el corto, mediano o largo plazo, ¿sí? Y siempre cuento la anécdota que me sucedió antes de la pandemia. Me invitaron a una junta directiva de la SAC. Los agricultores me invitaron y me sentaron. Camilo, ¿qué hubo? ¿Cómo están? Queremos saber tus avances, no sé qué. Y eso fue en enero. Les conté puntualmente pues qué es lo que se había hecho, que habíamos actuado en temas de planeación, que ya pues teníamos el plan estratégico, pues estamos terminando el plan estratégico regional y que por fin podíamos cantar victoria, a pesar que somos una entidad pequeña, de tener el primer proyecto de la RAP regional y el segundo de impacto regional, que era el proyecto de cultura y turismo. Entonces vi que la reacción de ellos, en vez de alegrarse, fue un poquito como de escepticismo. Yo dije, pero venga, ¿qué pasó? No, Camilo, es que pensamos que nos ibas a decir que había un proyecto ya listo o ya aprobado de temas de agricultura. Y es que ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Nosotros no podemos, digamos, llegar con una visión mesiánica sobre el territorio, de decir que nosotros vamos a hacernos ejecutores de 15, 20 proyectos, cada uno por cada uno de los sectores más
más delicados de todo el litoral y que vamos a hacer la bendición para el territorio. Eso no lo podemos hacer. Entonces yo les decía a la SAC que al final, mientras que en ese momento le estaba contando que ya teníamos el primer proyecto de cultura y turismo y que el sector turismo estaba súper contento, porque eso nos lo mandó a decir la gente de Cotelco, los actores culturales, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, todo el sector estaba feliz y dichoso. La SAC estaba triste porque no le habían aprobado ningún proyecto. Que imagínense que eso hubiese pasado donde el proyecto que aprobamos en diciembre no haya sido de cultura y turismo, sino de agricultura. Entonces los agricultores felices y contentos de los 4 departamentos y el resto de los sectores encima de la RAD mirando a ver qué estamos construyendo. Yo les puedo decir, nosotros tenemos un presupuesto muy bajito, somos una entidad pequeña y hacemos las cosas con las uñas, pero convencidos de que el desarrollo poco a poco se va a ir implementando, sobre todo basado en la planificación que es tan importante. Entonces, ahí cobra más fuerza el tema, digamos, de la política pública, ¿no? Una política pública que no sea reactiva, sino objetiva y con una temporalidad, que eso es lo que siempre mantenemos nosotros. Después de tener ese pacto por el Pacífico, que siempre ha sido, digamos, un elemento de consulta en nuestras páginas, pues vino lo más importante, pues el Plan Nacional de Desarrollo, que muy bonito, el papel sí lo aguanta todo, pero teníamos que comenzar a presionar para que el gobierno acatara y entendiera que es que los planes, los capítulos regionales no se podían hacer desde la 26/3 en Bogotá, sino desde el territorio. Y acuérdense siempre lo que le he dicho. Hice parte del pasado plan y sé exactamente las debilidades que tiene un plan. Entonces es fabuloso cuando ya llevan el paquete listo para que en cuestión de semana y media, sin muchas discusiones, el territorio diga, listo, me parece que está bien. Siempre hemos sostenido, con o sin el territorio, el gobierno nacional tiene que aprobar plan nacional de desarrollo. Entonces, si no lo comenzamos a trabajar desde antes, era, digamos, un fallo para el territorio. Allí es donde la política pública, esa temporalidad, esa objetividad de la política pública coge vida. Porque si no queremos que se nos metan con la planificación del territorio, ¿quién mejor que el mismo territorio para planear qué pena la redundancia, la misma planeación con tiempo, sabiendo lo que se quiere y haciendo las mesas, ¿no? La descentralización en el país. Entonces nos veníamos para Cali a hacer descentralización, trabajando desde la ciudad de Cali, del barrio Centenario. Pues no, eso no es descentralización. Tenemos que trabajar en el territorio, con la cuádruple hélice, universidad, empresa, Estado y organizaciones de base. Y eso hicimos. ¿Que se nos quedó gente por fuera? Pues claro, por el amor a Dios. Yo les pongo a cada uno de ustedes como universidades, cuando tienen un evento, ustedes convocan a todo el mundo y siempre se olvidan de alguien o siempre invitan a alguien, pero no van algunos y al final es que llegan, digamos, las quejas. Pero eso es parte, digamos, de la confianza que se tiene en la institucionalidad. Nosotros como entidad naciente, pues estamos construyendo ese camino, primero para que nos identifiquen y segundo, sobre todo, para que generar confianza entre los diferentes sectores. Pero ese pacto fue muy importante y ahora lo que hicimos el año pasado en el marco de la cumbre de gobernadores en Buenaventura, yo creo que es lo que la política pública merece también, que es un tema de seguimiento. Ahí, Moni, si quieres, atrásate un poquito, me salté a explicar ese. Ahí puntualmente está el ciclo de la política pública. Ahí podemos pensar, digamos, cómo estratégicamente se piensa, cómo se desarrolla, cómo se implementa y cómo se mantiene en el tiempo. Eso es lo que yo le hablaba en los temas de corto, mediano y largo plazo. Está todo el ciclo. Y yo creo que el mantener o el pensar o el desarrollar o el implementar dependen de qué tanta presión nosotros ejerzamos sobre los diferentes actores que tienen incidencia en ese ciclo. Allí el gobierno nacional, pues somos un país netamente centralista, en donde la carga impositiva evidentemente se recoge en el territorio y se va a la ciudad de Bogotá para redistribuirse en un porcentaje, digamos, que es por demás, no quiero entrar en esos detalles fiscales, pero es un porcentaje bien bajo frente a lo que se recauda en el territorio, más en unos que en otros. Pero al tener esto, pues tenemos que contar con el gobierno nacional. Yo creo que pues, ese es uno de los significados que deberíamos tomar de descentralización. Aunar esfuerzos para que ese porcentaje, poco, mucho o nada, se distribuya de la mejor manera. Y en ese ciclo,
pues el Plan Nacional de Desarrollo era fundamental. Nosotros teníamos en ese pacto, o tenemos porque todavía existe, 50 iniciativas, de las cuales 32, 33 se plasmaron en ese Plan Nacional de Desarrollo, en el capítulo Pacífico, algunos en el plan y otros proyectos ya transversales a los ejes del plan. Y en el pacto del año pasado, lo que hicimos, sentar al gobierno nacional y comenzamos a priorizar para hacerle seguimiento a los proyectos. ¿Qué hicimos? Hicimos, creo que fueron 5 o 6 mesas, 5 o 6 mesas. Los fueron, a ver, 2, 4, sí, 5 mesas puntualmente. Hicimos ahí en Buenaventura, asistieron personas de todo el territorio, seguramente muchos de ustedes fueron. Nos sentamos con los diferentes sectores y sobre todo con el gobierno nacional. Y el universo, por ejemplo, yo me senté en la mesa de infraestructura, ¿sí? Pero al frente de la mía estaba la de cultura y turismo. En cada mesa, de ese universo de programas y proyectos que había en el plan, no comenzamos a hablar sobre la importancia, por ejemplo, de los 5 o 6 proyectos estratégicos, porque pues no avanzábamos. Necesitamos focalizar en el año pasado qué podíamos hacer para acelerar la concreción, de proyectos de infraestructura. Entonces, hablamos de 2 puntualmente. Uno de los proyectos de la Mesa de Cultura y Turismo fue que la región imperiosamente necesitaba de un proyecto, ¿sí? Para fortalecer los activos culturales y que estos activos generaran nuevas dinámicas turísticas para toda la región. Y así fue. De lo que comenzó siendo una idea, porque eso lo pueden ver en el pacto por el Pacífico, y después se llevó a la cumbre de gobernadores, en la cual se sentó, el gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los actores culturales de los 4 departamentos, etcétera. Se dio el planteamiento que deberíamos formular y estructurar un proyecto de ese nivel. Y así se hizo. Y hubo otra mesa en los temas de salud, hubo otra mesa en los diferentes sectores, y ahí se cerraron, los temas. Ese seguimiento que uno le hace, a esa política pública muy importante, porque cada vez que nosotros tenemos consejos directivos con los gobernadores, nosotros tenemos que ponerles en la parrilla, ¿cierto? En la parrilla de ellos, todo lo que la RAP ha planeado, cómo se lo piensa, ¿sí? Cómo se lo está pensando, y cómo rápidamente en ese corto, mediano y largo plazo operativizar. Yo allí quiero ponerles 2 ejemplos. Digamos que el ejemplo del proyecto de cultura y turismo es un ejemplo de un proyecto de una cuantía considerable, que está pensado para ser ejecutado en 2 años, ¿sí? En 2 años. Pero tenemos proyectos como los de telesalud, que seguramente, con una evaluación preliminar que hemos sacado, están llegando casi a los 200.000 millones de pesos, ¿sí? Ejecutables, si no es más, ejecutables en 3 etapas. Entonces, ahí podemos ver lo del corto, mediano y largo plazo. Y seguramente, pues, el territorio no va a tener 200.000 millones de pesos para sacar en un solo proyecto y metérselo y sacarlo en 3 años. No, esto tiene que ser por partes, por la estrechez fiscal y evidentemente por la capacidad técnica. Pero esa planeación se tiene que dar, vuelvo y lo repito, para que la política pública coja forma y que en esos consejos directivos podamos tener nosotros, incidencia. Yo no puedo, que yo soy secretaría técnica de esos consejos directivos, yo solamente cumplo con ¿en qué sentido va esa planeación del territorio? ¿En qué sentido va esa tocada de puerta al gobierno nacional? Y sobre esos insumos que nosotros damos en el consejo directivo, al final los 4 asociados, es decir, los 4 gobernadores, toman la decisión. Y aquí cuento una infidencia. Nosotros, el primer proyecto que comenzamos a formular y estructurar no fue el de cultura y turismo, fue un proyecto de telesalud, pero cada vez que nos adentrábamos más a la visión y a la necesidad de la telesalud como herramienta para la modificación de ese sistema, de la visión del sistema de atención en salud en el Pacífico, pues nos dábamos cuenta que eran muchos, o que son muchos los factores que inciden en un proyecto como estos, y que hubiese sido irresponsable haber gastado un solo peso sin haber tenido una línea base que actualmente la estamos construyendo. Pero claro, no puedes decir que uno va
a formular un proyecto sobre alguna información ya existente. Y teníamos información, pero vuelvo y lo repito, no con todo el alcance que requiere este proyecto puntualmente. Entonces, ahí tomamos la decisión de mirar a ver qué otro proyecto teníamos, y teníamos otros dos, uno de los cuales era cultura y turismo. Allí los pasados gobernadores dijeron, creemos que somos una región virtuosa por su, digamos, por su capital y por sus activos culturales, deberíamos adoptar, digamos, ese proyecto para comenzar, teniendo en cuenta que el otro, el de salud, se va a demorar. Entonces, así poco a poco se va, digamos, co-creando esa política pública, ¿sí? Y las cosas para mí, se los digo, digamos, desde un punto de vista técnico, bajo ningún criterio deben morir con la ejecución de un proyecto. Para los que me conocían en el pasado trabajo, pues vi aprobarse en el país más de 13.000 proyectos de inversión. Conozco muy bien el ciclo de los proyectos, pero lo que más me dolía eran proyectos que comenzaban siendo de fase 2, porque pues, por lo menos el sistema general de regalías habilita apalancar preinversión, y eso está bien, pero ¿qué es lo que sucedía? Ya cuando tenían la preinversión, pues al final no empujaban la inversión con el mismo criterio, o sencillamente había cambio de mandato de gobierno y tocaba, parece ser que desde cero con algunos mandatarios comenzar, digamos, ese esfuerzo para la concreción del proyecto. Lo que yo quiero lograr puntualmente es que cuando se termine, por hablar del de cultura y turismo, ese eje de cultura y turismo no muere allí. Ese es apenas el primer esfuerzo que vamos a tener en ese frente, ¿sí? Sin querer decir que ahorita que va a ser la región administrativa de la cultura y el turismo en la región, no. Pero sencillamente nos tenemos que focalizar a que este es el esfuerzo de corto plazo, desde ya ir midiendo cuál va a ser el del mediano y por qué no ir prospectando, digamos, el de largo plazo, para saber en 20 años, en 15 años, qué es lo que queremos de la cultura y del turismo a nivel regional. ¿Somos una potencia? Sí, pero entonces, ¿cómo vamos a lograr? ¿Cómo nos vemos en 20 años nosotros? Y así con cada una de las líneas. ¿Eh? Eso es lo que estamos haciendo, por lo menos en términos de salud. Entonces, para ir filtrando el tema, quería también escuchar algunas inquietudes. La política pública coge vida a través de estos ejercicios de planeación. La planeación es muy importante, no todo el mundo entiende de ella. La gente muy pragmática y no entiende las necesidades. La gente, digamos, ahora pues por el COVID está muriendo de hambre en el territorio. Hay gente que no tiene, digamos, un servicio digno de salud, medios de comunicación, etcétera, de conexión tecnológica. Cualquier tema, digamos, de lo pensable e impensable del territorio pasa aquí en el Pacífico. Pero sin lugar a duda, cuando yo planeo las cosas, yo creo que estamos mucho más fortalecidos estructuralmente para saber lo que necesitamos y lo que deberíamos demandarle a un país que, vuelvo y lo repito, es centralista. Centralista. Y esto hago énfasis en nuestros amigos del DNP. Ahorita yo no quiero desvirtuar el diálogo. Esto es una entidad netamente, digamos, que abandera digamos, los temas de descentralización y la asociatividad, no como piensa todo el mundo que es gobierno nacional, deme plata que yo me manejo solo, y si le embarro, pues vuelve el hijo pródigo debajo de la falda del gobierno nacional a pedir recursos otra vez. De eso no se trata la centralización. Tenemos que ser vistos como una entidad que planea, y de la mano con ese, digamos, gestor del gasto fiscal, podemos lograr, a través de las diferentes fuentes de financiación, un cierre financiero de los proyectos, pero que son claramente de iniciativa territorial, Entonces, ya para finalizar, yo les cuento que en este momento, les estaba diciendo hace un rato, que nosotros estamos haciendo el ejercicio del Plan Estratégico Regional. Ahorita sí, ya no con la visión de los 4 años del Plan Nacional de Desarrollo, sino con una visión de los próximos 20 años. Ya llevamos, digamos, un 65-70% de avance en ese plan estratégico regional. Nos sentimos muy bien porque hemos tenido tiempo. El Plan Nacional de Desarrollo nos llevó un año. Desde el pasado gobierno cuando lo comenzamos a hacer. Eso es un canto de victoria en temas de planeación. Mucha gente dice, ¿y ustedes comenzaron con el pasado gobierno? ¿Pero por qué? Claro, imagínense haber comenzado con este gobierno, hubiéramos tenido apenas 6 meses. No importa cómo se llama el gobierno. A nosotros no nos importa eso, no nos debería importar. Que cuando lleguemos tengamos esa hoja de ruta, esa brújula, ya llevamos tiempo avanzado. Ahorita lo que estamos escribiendo son en los próximos 20 años o 19 años,
qué es lo que queremos de la región Pacífico. Allí vuelvo, lo digo, no podré decirles, vuelvo a la pregunta a la respuesta que les di a muchos de los actores que me preguntaban, ¿quién nos garantiza, Camila, que esto que va a quedar en estos documentos se va a convertir en política pública? Yo sí les quiero decir que, digamos que a uno le encantaría, como los padres de uno que tenían un trabajo y lo tuvieron durante toda su vida. Mi mamá tuvo 2 trabajos en la vida y mi papá tuvo 1. La movilidad laboral en este momento, pues yo creo que yo tengo 41 años y ya he pasado por 3 entidades. Esta es mi tercera entidad. Y espero no sé pasar por cuántas más. Entonces yo no puedo garantizar que voy a estar aquí, mejor dicho, per secula seculorum. Pero lo que sí les puedo decir es que mientras que yo esté, la visión de desarrollo que tiene esta entidad puntualmente y que se plasma no en la visión de Camilo Lloreda, sino de la RAP Pacífico, que datan los estatutos, que queda establecida en los estatutos, es esa. Es que sea una entidad pública del orden supradepartamental o regional que incide de manera directa en esa política pública a través de tomas de decisiones de programas y proyectos regionales, de corto, mediano y largo plazo. Manglar, muchos de los profesores que nos escuchan, digamos, son parte de Manglar. Ustedes saben que es una iniciativa de construir unos papers sobre los cuales tenemos una especial atención, sencillamente porque la política pública debe ser construida sobre bases sólidas, líneas bases sólidas, y en algunos temas pues hay que digamos, construir la información, y sobre otras es reunir la información ya construida, pero sobre todo sobre una base de confianza. La confianza es lo que está haciendo, digamos, que Manglar, ese proyecto, que pues no tiene nada que ver con lo ambiental por su nombre, pero sí por la unidad que tenemos como región, nos puede ayudar a construir. Yo siempre les decía a los profesores y a las universidades y a los rectores con los que hablamos, ¿quién nos garantiza, Camilo, entonces, que una vez tengamos esos policy papers podamos tener incidencia nosotros digamos, en lo que viene? Yo les dije, mire, yo me reuní con los pasados gobernadores y los 4 estaban totalmente volcados hacia Manglar, ¿sí? Los nuevos gobernadores están creyendo ciegamente en el resultado. Lo que quieren ver ahorita son resultados puntuales. Pero es tanta, digamos, el compromiso que hay desde las entidades territoriales que lo que ellos, digamos, quisieron manifestar es que así como la RAP ya pudo construir su primer proyecto de impacto regional a través del Fondo Regional del Sistema General de Regalías, ¿por qué no podíamos pensar en el primer proyecto de impacto regional a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación? Y esa era la invitación. Una idea, no es que eso vaya a ser, digamos, el parámetro, pero una de las ideas a través de Manglar, a través de la construcción de esos papers, era la creación de un proyecto que lo visoramos desde un inicio como el Observatorio Pacífico, o por lo menos el centro de pensamiento para algunas personas que dicen mesura con el tema de observatorio, entonces lo llamamos también centro de pensamiento pacífico, y que podríamos comenzar a gestar desde un proyecto, digamos, de impacto regional a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. No es que ese vaya a ser, creo que es el que más eco hemos encontrado, pero eso puede mutar a lo que las universidades, que realmente son los actores, las que nos están permitiendo trabajar en el territorio, estamos pensando en este momento. Pero eso es un ejemplo claro. Ya pudimos, a través del proceso que les dije, ya logramos que el primer proyecto, no fue sacado ese proyecto de cultura y turismo debajo de la manga, fue un proceso, y un proceso de más de año y medio, machacándole a digamos, técnicamente un proyecto hasta que lo sacamos. Ahora me parecería que sería digno digamos, de lograr a través de esos papers, ¿por qué no tener ese primer proyecto de impacto regional a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación? Entonces, para aquellos que les preocupa, yo también estaría preocupado, pero las cosas son precisamente para ocuparse de cuando uno tiene esas preocupaciones. Y lo que estamos haciendo precisamente de la RAP es ocupándonos de eso, precisamente para no perder la credibilidad y sobre todo la confianza que hay de los diferentes actores en este proceso. Porque pues si no sería, qué pena la expresión,
volver a sentarnos cada tanto preguntando exactamente lo mismo, cuáles serían los temas demandantes de la región, para que al final queden engavetadas en un archivo o en una cosa. Este plan estratégico regional, lo he dicho, es diferente a otros planes en el país, y qué pena, las comparaciones son odiosas pero necesarias, y les pongo el ejemplo y ya con esto cierro. Este plan estratégico regional está concebido bajo una visión de cómo una entidad planea todo un territorio. 178 municipios, 4 departamentos en temas regionales. Ojo que nos llegamos a relapar competencias municipales o departamentales, en los temas regionales. Otros planes, por ejemplo, con los de la región centro, están vistos de cómo una entidad, ¿sí?, en su capacidad técnica financiera puede alcanzar la planeación de un territorio o aunar esfuerzos para la planeación de un territorio. ¿Qué me refiero? Si hubiésemos alcanzado, digamos, ese nivel, era cómo desde la RAP, con las personas que trabajan, con la capacidad técnica, pudiésemos tener en el corto, mediano y largo plazo unos proyectos de inversión. Entonces, al final hubiéramos dicho, no sé, en 20 años la RAP podrá haber ejecutado 15 proyectos de inversión. Y con eso nos vamos. Esos son 15. Es una planeación vista desde la entidad, para la entidad, frente al territorio. Yo no quise verlo así, porque a mí al final, digamos, el orden de los factores no me debería alterar el producto. A mí no me importa quién va a ejecutar el proyecto. A mí no me importa si es el gobierno nacional, si son las gobernaciones, si es la RAP, si es una ONG, no me importa, siempre y cuando ese proyecto le apunte a un mismo fin. Entonces, eso así lo concebimos. Entonces, por eso es que esto tiene tantos proyectos y estamos, digamos, en este momento ya cerrando el tema de la financiación, que será seguro de varios billones de pesos en 20 años, pero lo que queremos es que acto seguido, una vez se lean cada uno de los programas y proyectos de ese plan, sepamos cuál es la ruta crítica para el cierre financiero de los proyectos, o por lo menos para iniciar ese cierre financiero de los proyectos tan necesario, y para no comenzar a hablar sobre el aire en la nada, ¿no? Entonces, ahí hay unas fuentes clásicas de financiación: SGP, el Sistema General de Regalías, el Presupuesto General de la Nación, Cooperación Internacional y poco más. Y aterrizarlas históricamente para saber con cuánta plata, digamos, cuenta el territorio. Entonces, yo pues quería hacer esta pequeña, no, esta larga explicación, de cómo la RAP concibe la política pública y por qué es tan importante la planeación antes que demandar proyectos y programas. Seguramente para las personas que están sentadas, que son del departamento de Nariño y de Cauca, si hablamos de la vía Popayán-Pasto, pues es un tema de hace, los mismos congresistas cuando estuvimos en Bogotá hablando decían que es un tema que hace 100 años se estaba hablando en el Congreso. No es un tema de ahora, hace 100 años. Pero, y no porque la RAP llegó, entonces ahorita sí lo ponemos, no, eso ya se sabía. Pero hay otros temas que no tienen un orden lógico, que los tenemos que organizar, ¿no? Los tenemos que organizar. Los temas ambientales, hasta hace poco se comenzó a hablar de pagos por servicios ambientales, y cuando digo hace poco, es que, digamos, ya comenzamos, ese es un proyecto de los que estamos trabajando. Aquí le estoy mandando varios mensajes, pero ese es uno de los proyectos que estamos trabajando en este momento, ya lo estamos estructurando, y ahí va, pero no es un proyecto de hace 100 años. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hace a una entidad, digamos, verdaderamente fuerte, que lo que planea se pueda ejecutar y que sobre todo se tenga una ruta de implementación, digamos, de esas actividades. Eso es lo que la política pública exige, y así la estamos convirtiendo en realidad. Vamos a ver hasta dónde este humilde servidor alcanza a contar la historia, pero pues por lo menos el día que partamos de esta entidad, que seamos una entidad sólida, fortalecida en temas de planeación, y sobre todo con la firme convicción que podemos y sabemos ejecutar muy buenos proyectos a nivel regional. Gracias a todos por escucharme, y estoy súper atento a si tienen alguna pregunta o inquietud. Muchas gracias, Camilo. Sí, hay una mano levantada, profesor Emilio Latorre, de Unicatólica. Sí, ¿me escuchan? ¿Sigue por allí? Sí, señor, profesor. ¿Me escuchan Adelante, bien? por favor. Sí, creo que Sí. vamos a tener espacio para unas 3 preguntas, entonces, Bueno, profesor muchísimas Emilio. gracias. Yo soy Emilio Latorre, profesor de Unicatólica, y estoy trabajando en el proyecto Manglar en el tema de pago por servicios ambientales que acaba de mencionar Camilo. Muy buena el marco que él nos ha dado, y de aquí surgen una cantidad de inquietudes, pero voy a ser muy breve.
Lo primero, quiero referirme al DNP y a la presentación que nos hicieron la vez pasada sobre descentralización y regiones. Y creo que Camilo lo mencionó. Yo creo que este tema de la descentralización está por construir, porque realmente no hay una política clara en este gobierno ni en los anteriores por una Colombia descentralizada y una Colombia de regiones. Entonces, ahí me surge la primera inquietud, es el plan estratégico regional, ¿cómo se va a manejar en un país tan centralista y en un país que no le da mucha cabida a este tema de las regiones? Primera pregunta. Segundo tema, la vez pasada Planeación Nacional habló de innovación en el sector público, lo cual me gustó mucho, y nosotros en Manglar y en el proyecto ambiental quisiéramos saber qué se está pensando a futuro en innovación del sector público, especialmente con el SINA, el Sistema Nacional Ambiental, porque acabo de enterarme la semana pasada por la prensa que hay un proyecto de ley para reformar las CARS, ¿sí? Entonces, ¿cómo desde planeación están pensando el futuro institucional de este país en todos los temas, pero en particular en el ambiental? Y termino diciendo de Manglar dos cosas que ya las puse en el chat, que es Camilo y planeación nacional. ¿Qué se espera que sean estos documentos, estos policy papers? ¿A quién van dirigidos? ¿Es un policy papers para el nivel nacional, para el nivel departamental, para las CARS, para los municipios, para la RAF? Aclarar un poquito eso. Y segunda pregunta en este tema de Manglar, creo que nosotros hemos constituido un grupo muy interesante con el Chocó, con Cauca, con Nariño y con el Valle de universidades. Estamos trabajando muy bien. Entonces estamos con la inquietud de a futuro que sigue. Vamos a seguir nosotros trabajando en qué tipo de proyectos y cuál es la invitación que nos quiere hacer la RAP para continuar en este proceso de trabajo interuniversitario. Muchas gracias, doctor Lloreda. ¿Puedo contestar, Moni? Sí, señor. Dale, no, rápidamente. Profesor, muchas gracias. Sé del esfuerzo que se ha hecho y claro, estas son preguntas claves para lo que viene. Entonces, la primera pregunta que usted hizo, este es un tema, mire, he tenido la oportunidad de compartir varios eventos con una persona que es uno de los padres de la descentralización, el doctor Verano de la Rosa. Él fue, digamos, constituyente y principal, digamos, una de las principales personas que redactó esos dos artículos que le dan vida tanto a las regiones administrativas como a lo que en algunos años seguramente se va a consolidar como las regiones, entidades territoriales. Y toda una vida consagrada, digamos, a la descentralización. Y parecería, en palabras de él, que no se hubiese avanzado lo necesario después de toda una vida en temas de descentralización. Pero no por ese simple hecho tenemos que bajar la guardia en este sentido. Nosotros, digamos que lo que ha sucedido en los últimos 4 o 5 años, yo creo que es el resultado no de la casualidad, sino también del esfuerzo de esos padres que juntamente con el doctor Verano y otros tantos que trabajaron en el país desde hace mucho tiempo estos temas de descentralización. Jaime Castro. Por ejemplo. Trabajó mucho. Verano de la Rosa fue ministro de Medio Ambiente. Exactamente. Entonces, yo creo que allí el reto es seguir insistiendo en esto. ¿Qué es lo bueno? El tener la ley de regiones pone al gobierno, digamos, y es lo que estamos presionando. El presidente sancionó esa ley de regiones el año pasado. De hecho, la próxima semana estamos cumpliendo ya 1 año de haberla sancionado. Y como todo en este país, ¿no? Uno diría, no, pues que 1 año son 12 meses, pero parecería que 12 meses fuera como apenas 1 semana. Estamos a paso lento y más con el tema de la pandemia, que es más que entendible, pero tenemos que seguir presionando. Entonces, acuérdense que esa ley de regiones le da dientes a estas figuras asociativas, sobre todo a la RAP, en donde nosotros ya comenzamos a hacer uso de esas atribuciones. Decían que nosotros no podíamos ser secretaría técnica de los OCAT regionales. Hombre, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser una en vez de la otra? Nosotros que emanamos de las 4 entidades, pues al final ahí estamos. Ya,
Somos la Secretaría Técnica del OCAT regional y por mano nuestra pasa toda la coordinación de la aprobación de todos los proyectos de impacto regional. Un tema. El otro, hicimos atribución a uno de los artículos en diciembre. Podrán presentar y aprobar proyectos en el marco del Sistema General de Regalías. Ahí está, aprobado el primer proyecto. Entonces, eso es un tema significativo. Pero creo que los gobiernos centrales se asustan mucho con esta discusión, sobre todo con la fiscal. Coincidíamos que es que no deberíamos empezar la discusión fiscal con esto. Yo coincido, uno no puede sentarse a hablar de descentralización en donde el primer tema va a ser plata. No, no y no. ¿Sí? Ahí hablo ya como Camilo Lloreda, no como Genete Larrap. Es una posición muy personal. Uno no puede hacer eso. Creo que hay otros temas importantes, es la capacidad de las entidades en este momento en tener plata para determinados fines. ¿Estamos en esa capacidad? ¿Tenemos la capacidad técnica para llevar a cabo esa inversión? Bueno, algunos dirán que sí, otros dirán que es relativa a la capacidad, etcétera, pero ese es el tipo de conversaciones que necesitamos. Entonces, el punto medio que dijimos nosotros es, cuando nacen estas entidades de carácter asociativo, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial cercena toda la posibilidad de tener recursos tanto para inversión y como para funcionamiento. Es decir, el esfuerzo debe ser 100% del territorio. Y uno dice, no, pero venga, eso tampoco es descentralización. Eso sí es decirle a la región, mira, a ver, entonces, ¿usted qué hace con una entidad que, pues, siendo chiquita, también entonces, para funcionar, también está destinada a tener recursos solamente de las fuentes territoriales? Muy, muy difícil. Entonces, ahí le recordamos al gobierno nacional, a la nación, que es que la mayoría de esa plata de las fuentes nacionales es de recaudos territoriales. Entonces, que por ende necesitamos es hablar no de funcionamiento, sino de inversión, y nos da la posibilidad de tener incidencia, para presupuestar proyectos de impacto regional a través de la inversión. Entonces dice que el gobierno, así quedó, el gobierno nacional podrá destinar de las fuentes nacionales un recurso para proyectos regionales. El tema es que el Ministerio de Hacienda hasta el momento no se ha sentado con nosotros. Y yo lo que les digo es lo siguiente, yo sé que todas las RAP en este momento estarán hablando un lenguaje muy parecido. A mí me dan en este momento, no sé, 300.000 millones de pesos, yo les digo con todo el cariño, yo lo miro a usted y me tengo que sentar a llorar un ratico porque no sé qué hacer exactamente con ellos, a pesar de tanta necesidad. No porque no haya la necesidad, sino porque los proyectos no están ya listos. Y sobre proyectos que se trabajan, la inversión. Entonces, eso primero. Pero lo otro es, ¿por qué no hacemos un pacto territorial a través del cual aunemos esfuerzos entre todas las fuentes de financiación y miramos a ver, qué le vamos a destinar a cada sector? ¿Cuánto va a venir del gobierno nacional? ¿Cuánto están en la disposición de aprobar de manera regional los gobernadores? Ese tipo de discusiones. Entonces, esto es un esfuerzo que no debe acabar, no debe acabar. Y termino diciendo esta primera parte de la pregunta con lo que les decía ahora. A partir de la misma ley de regiones, avisora que a partir del 2022, estas entidades públicas pasan a ser entidades territoriales. Entonces ya allí, puntualmente, tanto para funcionamiento como para inversión, hay un articulito de la Constitución que dice que una vez cualquier entidad territorial nazca a la luz pública, por derecha el gobierno nacional deberá inyectarle recursos para su funcionamiento y para la inversión. Es decir, seríamos acreedores de todas las fuentes clásicas que el gobierno le pone a un municipio, sea de su categoría cual sea, o a un departamento. Nosotros seríamos una de las principales, de las primeras regiones en constituirse como entidad territorial. Pero al final la discusión es, pues, ¿para qué nos vamos a dar la pela de constituir una entidad territorial si en este momento apenas estamos construyendo la idea de región? Uno tiene que, como decimos en la región, siempre lo digo en todos los auditorios, uno tiene que tener pelo para moño. Y en este momento no está creciendo el pelo, pero necesitamos que nos crezca un poquito más el pelo para demostrar que podemos agarrarnos con una buena moña. Entonces, allí les dejo ese tema, pero no es la RAP Pacífico, somos todos nosotros, son las universidades, esa cuádruple hélice, universidad, empresa, Estado, lo que debe tener el compromiso para que al final la entidad, nazca o no nazca. Y con respecto a la pregunta, ya para no alargar cada respuesta tanto, con respecto al proyecto Manglar, profesor, yo sí le digo que yo soy terco en esto. Mire, las primeras puertas que yo toqué de esas 3 entidades, rector por rector, profesor por profesor, fueron de hace más de año y medio.
desde hace más de año y medio. Cuando estábamos saliendo los pasados gobernadores a estos y no comenzábamos con la parte operativa de Manglar, yo me estaba comenzando a frustrar, porque yo dije, Dios mío, ¿qué necesitamos para que este tema, digamos, salga y tengamos esos papers, ¿sí? Y al final resolvimos todos los temas que ustedes deben saber, digamos, que se resolvieran. Y ya lo estamos haciendo. Y como usted dice, profesor, lo estamos haciendo no de cualquier manera, de una manera muy bien jalada, de una manera, digamos, que da gusto trabajar entre 3 universidades y que el mismo Plan Nacional resalta, digamos, la manera coordinada con que estas universidades lo vienen haciendo. Entonces, eso es un nivel de satisfacción. Ahora, yo sigo, y se lo hablo a los pasados gobernadores y se lo hablo a estos, que nosotros queremos tener el primer proyecto de ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Y serían ustedes, es decir, la academia puntualmente, la encargada de dar, digamos, visos sobre qué proyecto de impacto regional podríamos sacar con esos recursos. Tenemos que pasar, digamos, por los, ¿cómo se llaman? Por los que nos aprueban todos, es decir, por el consejo directivo. Pero yo cada vez veo con mejores ojos esto. Muchas personas, ya con esto termino, yo les digo, a comienzos de año, en febrero, cuando llegamos al consejo directivo, la situación era diferente. Teníamos un objetivo en este año, era, digamos, seguramente aprobar por el Fondo de Desarrollo Regional otro proyecto, el de salud. Todos los recursos que se han gestado a través de la principal fuente de financiación, la más flexible de todas, que es regalías, están comprometidos para proyectos de emergencia y de seguridad alimentaria, pues por sencillas razones, por la pandemia. Y seguramente este año el techo presupuestal será muy poco a través de ese fondo, digamos, de regional. Pero a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, todo el mundo sabe pues, que también deben haber convocatorias para este fin, sobre todo para las adecuaciones de los laboratorios. Pero habría que mirar cómo terminamos puntualmente, digamos. Entonces, lo que yo le decía a la doctora Mónica, que es la coordinadora de este proyecto de Manglar, era que fuéramos hablando precisamente en el transcurso de la elaboración de sus papers, porque yo me imagino un poco cuando se les entreguemos, es decir, en el consejo directivo, cuando se lo entreguemos a los gobernadores, de que hablemos exactamente con ellos y que nos pongamos de acuerdo de manera previa cuál sería el proyecto a llevar a cabo y que ellos nos peguen ya la bendición con respecto a eso y llevarlo. Que sea el centro de pensamiento, perfecto, listo, miremoslo. Hay una preocupación sobre el tema, digamos, de sostenibilidad, pero pues eso hay que analizarlo. El tema es que nos tenemos que poner de acuerdo con todo, entre todos. Son 13 universidades puntualmente y seguramente se meterán otras en la discusión, pero ese es el gran reto que tenemos. La asociatividad demanda eso. El que quiera tomar decisiones por él solo, pues al final no está invitado a la asociatividad. Aquí tenemos que demandar temas al unísono y eso cuesta varias sentadas y ser sobre todo terco, que es lo que me sobra a mí, terquedad para tratar de lograr lo que en este momento estamos logrando. Y no es por mí, sino por ustedes. Entonces, profesor, yo quiero darles parte de tranquilidad. Este tema no me quedo tranquilo con unos papers, que aunque van a ser un insumo muy importante, nos van a ayudar a generar política pública. Me gustaría que esos papers se convirtieran en un insumo o en una línea base para poder construir el primer proyecto de impacto regional de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, no sé si le contesté de manera satisfactoria, pero hasta ahí le puedo dar el dato que mi interés sigue totalmente garantizado en este proceso. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Héctor. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas Adelante, noches a por todos. favor. Muchísimas gracias por el espacio y por su participación. Habla Héctor Bombiela. Yo soy uno de los individuos que están participando en estas jornadas de formación del equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación. Muchísimas gracias, Camilo, por echarnos una mano en el día de hoy y, por supuesto, para aterrizar muchos de estos temas con los
colegas profesores. Yo solo quería resaltar dos cosas como para complementar lo que acabas de decir. Sí es cierto que lo que está ocurriendo en la región del Pacífico, a partir de todas las iniciativas y procesos en los que está avanzando la RAP, es un ejemplo para la construcción de procesos regionales en otros territorios, en todos. Específicamente, digamos, podemos hacer un énfasis en lo que está avanzándose en el eje cafetero, lo que se ve que se puede lograr en el Caribe, y en parte hay un set, digamos, de lecciones aprendidas que pueden ser apropiadas, están siendo apropiadas por la región central también. Nosotros, en el marco de esta estrategia que se llama Recreamos, parte de nuestras actividades es gestionar conocimiento, pues a partir de reconocer las buenas prácticas y socializarlas en otros espacios, no solo territoriales, sino también aquí a nivel central. Eso por una parte. Y pues el valor intrínseco que eso tiene y de la participación de ustedes es pues en parte es como un esfuerzo de transformación en la manera de hacer política y de diseñar política pública, y ese esfuerzo transformador le llega y resuena digamos, en los líderes de las entidades territoriales, en los gobernadores, en los alcaldes, y allí paso a la siguiente anotación que quería hacer, y es la responsabilidad que pues, se tiene desde la academia de acompañar este tipo de procesos, que para cuando ocurra esto de que mencionaba doctor Lloreda sobre el tránsito que haría la RAP a una entidad territorial donde ya pueda acceder a más presupuesto, donde ya tendría, digamos, otro tipo de deberes y de derechos y de responsabilidades a nivel territorial, con el acompañamiento de la academia, de grupos sociales, pero bueno, en este caso específicamente de las universidades, es como mantener el proceso bajo una permanente observación, para que en el momento en donde pueda, digamos, abrir sus alas, que se convierta en entidad territorial, esté muy bien acompañada y no se politicen los procesos y no se desvíe, digamos, todo este esfuerzo que estamos haciendo desde el año, bueno, ahí yo hablo en plural, desde el año pasado, y en lo que se puede empezar a transformar a partir de este o el próximo año, y luego dejar que sea capturado por intenciones políticas que, digamos, no escuchan estos trabajos rigurosos y estas preocupaciones que se están viendo reflejadas en los ejercicios que ustedes, como desde la academia, están haciendo para acompañar la RAP. Entonces, bueno, eso es un poco menos pragmático de lo que comentaba Camilo hace un momento, pero creo que es muy importante porque le da ese contenido pues democrático que necesitan estos nuevos procesos de descentralización. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Héctor. Tenemos la última intervención antes de que se nos vaya Camilo, porque se nos alargó un poquito la jornada. Muchas gracias. Profesor Jairo Tocancipá, de Unicauca. Veo que tiene por aquí levantada la manito. Sí. Buenas tardes, Muchas profe, gracias. adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Agradecerle a Camilo su presentación muy estimulante. Un comentario y una pregunta. El comentario conectado con lo que señalaba Héctor ahora, sí es preocupante que esta iniciativa, pues digamos, que tiene un espíritu, digamos, académico y que busca conectar la universidad con las regiones, pues me da el temor de que termine siendo cooptado por ciertas formas de clientelismo como ocurrió en el pasado. Yo recuerdo hace años, en los 80s, con las hoy conocidas CAR, ¿no? Empezaron con un enfoque promisorio en términos del tema ambiental y hoy son fortines clientelistas muy fuertes, ¿no? Eso por un lado. Por un segundo lugar, tengo una pregunta, y en la presentación de Camilo, digamos, con el esquema que presenta, muy interesante sobre el pensar, desarrollar, implementar, cambiar esa política y mantenerla, digamos, sostenerla. Me parece que el esquema se ve muy bien en el ámbito muy amplio, ¿no? En el ámbito, digamos, del ámbito regional a nivel departamental. Pero me parece a mí que
la política tiene otro tejido que viene desde abajo hacia arriba y me parece muy importante incorporarlo en el análisis. Algo lo mencionó ahorita Héctor, yo lo dije en la primera reunión que se hizo acá en Popayán con la Universidad del Cauca, la importancia de que esa política parta justamente de esas organizaciones, de una coparticipación activa de la gente que, digamos, vive el territorio, porque digamos que en algunos casos, pues esos procesos son, digamos, consultivos en la mayoría de los casos, pero no son participativos, algo así como yo participo, tú participas, ellos deciden, ¿no? Entonces, la pregunta, Camilo, es ahí, ¿cómo ves tú ese tejido en filigrana que debemos tejer desde esos planes de las organizaciones, los planes municipales, subir un poco a las organizaciones intermedias, digamos, civiles, y luego llevarlas al ámbito departamental y luego, digamos, ya ese ámbito más regional? ¿Qué comentario nos puede regalar en ese sentido de cómo, digamos, articular no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba? Por eso yo mencionaba que en estas reuniones de empezar a construir esto, debemos ya pensar en incorporar organizaciones, líderes de varias organizaciones muy diversas para que ellos también empiecen a sentirse que han sido copartícipes de esa política y no que al final del camino, después de 1 o 2 años, digan es que la política se hizo allá y nos llegó, nos acaba de llegar, ¿no? Es como eso. Muchas gracias, Camilo. Profesor, gracias, gracias por la profesor pregunta. Martín. Creo que muy oportuna, porque pensamos exactamente igual. Digamos que siempre se ha querido que, digamos, que la base sea la constructora de su propio futuro. Al final, pues, hay unos policy makers y están, digamos, las cabezas de cada departamento, pero deberían ser quienes toman las decisiones finales sobre la base que ya se ha construido digamos, con todo digamos, el cúmulo de actores que hay en la región. Allí nosotros, pues cuando hicimos Plan Nacional de Desarrollo, profesor, le cuento que fue difícil porque llegamos a recoger bases de datos, que pues, las tenían entre las entidades territoriales, las diferentes organizaciones, ONGs, bueno, etcétera, y comenzamos a recoger esa base de datos de quién invitar y a qué temas invitar, ¿no? Porque pues a veces llegaban personas que eran personas que sabían mucho del tema de cultura, pero se sentaban a oírnos del tema de infraestructura y uno decía, pues al final no se van pues, a quedar ahí 2 horas hablando de proyectos de infraestructura porque lo que ellos demandan o quieren intervenir son en temas de cultura. Entonces la metodología era muy importante. Al final nos faltaron muchos actores y hay que decirlo. Entonces yo les decía, el presupuesto de nosotros es pequeño, tenemos pocos recursos, pocas personas y pues al final se notó en el esfuerzo porque nosotros hicimos 16 mesas y estas mesas pues, respondieron a unas necesidades y hicimos una digamos, por cada parte litoral de los 4 departamentos y una parte de la región andina. Entonces, al final, habían organizaciones indígenas o consejos comunitarios que no se podían desplazar fácilmente a los cascos urbanos de donde hacíamos las mesas y nos llamaban, Camilo, necesito que me movilice, yo le llego allá, pero ayúdenme porque es que no tengo plata. Movilizarme seguramente son 250, 300 mil pesos. Al final, pues, uno, pues, cuando comenzaron a llamar los primeros, dijimos, no, sí podemos. Pero al final, ya multiplicado por la cantidad de personas que nos están llamando, fue bastante complejo. Y es que esas son las personas que viven el día del territorio y son las que necesitamos en la mesa. En esta segunda parte, es decir, en la historia del Plan Estratégico Regional, tuvimos en cuenta 2 temas. El primero era cómo resolver eso, y nosotros, digamos, contamos con unos cooperantes, de los cuales hay que decirlo, Fundación Ford, le interesó todo el PER, desde su conjunto holístico, pero al final la plata que tenía para invertir, le invirtió en que la RAP, a través de la RAP, se garantizara que esos grupos puntualmente, que no viven en los cascos en donde, urbanos, donde hacíamos las reuniones, llegaran allá. Es decir, ponían la plata pues, para el transporte puntualmente. Entonces, con eso garantizábamos que muchos pudieran, digamos, llegar desde lugares recónditos de nuestro Pacífico, de nuestro andén litoral, incluso también desde algunos resguardos.
Y eso pues se ha hecho de esa manera. Y lo segundo y lo fundamental es el tema de las organizaciones. Hace poco se contactó con nosotros el Instituto Demócrata desde Bogotá a decirnos que estaban en unos procesos con los partidos políticos, a pesar pues, de que ellos mismos reconocen pues, que este tema de los partidos está un poco pues, de capa caída después de toda la historia reciente de cada uno de ellos. Pero lo que quieren es fortalecerlo. Nosotros le dijimos, bueno, ahí no veo cómo nosotros nos podemos involucrar. Pues sí, habrá que fortalecer eso, pero nosotros no somos la entidad llamada a eso. Pero lo que sí nos invitaron es a que ellos hacían las reuniones frente a todos estos líderes, digamos, de base regionales, de partido que fuese, y que nosotros dictáramos un módulo puntualmente sobre asociatividad y cómo la RAP puede ir, digamos, ayudando a la formación de estas personas frente a la visión de lo regional. Entonces ya hemos llevado ya llevamos 2 tandas de seminarios. Vamos bien, pero por lo menos ahí hay personas que tienen desde, no sé, 17 hasta personas de otras edades que vienen siendo parte de procesos en estos territorios y que estamos también como concibiendo. Entonces, coincido con usted. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es sentarse, construir con las bases. Sin lugar a dudas que sin las bases no hay absolutamente ejercicio válido. Y con base en eso, digamos, tener una aproximación sobre las necesidades del territorio e irla subiendo. Nosotros siempre hemos dicho que una vez nosotros hemos tenido esos insumos, subimos al nivel técnico de nuestro consejo técnico asesor, que son los secretarios de planeación, las universidades, porque hay una por cada departamento representada en ese comité técnico asesor, y uno de los gremios, con asiento también allí. Y por último, ya con el filtro totalmente hecho, desde la base hasta el comité técnico asesor, subirle las consideraciones finales a los que toman las decisiones, en este caso serían los gobernadores, para que ellos decidan, ¿sí? Ellos decidan los temas. Pero ahí viene lo rico del tema, y que eso sí puede ser, digamos, una modificación, digamos, a lo que normalmente pasa, que es, como usted decía, profesor, esa planificación de arriba hacia abajo. Aquí no son, el marco técnico o fiscal, digamos, no es puesto por los gobernadores. Aquí los gobernadores están esperando que nos reunamos con ellos a ponerles sobre la mesa unas consideraciones técnicas y el valor aproximado de cuánto podría llegar a costar unos programas y gobiernos para la región. Ellos al final dirán, ¿sí? Uno también tiene que ponerse, digamos, en los zapatos de ellos. Este tema, pues, es un tema naciente, y el 100% de los recursos que ellos cuentan para el desempeño fiscal en 4 años, pues estamos pidiendo es un porcentaje para destinarlos a temas regionales. Entonces, al final, pues hay algunos que piensan que este es digamos, un tema que merita, no sé, estoy hablando de cualquier variedad, un 20% de su presupuesto en los 4 años, de su plan plurianual de inversiones. Hay otros que pensarán que es el 10%, pero hay que jugar y acompasar todo eso, porque cada uno es totalmente independiente. Pero esa independencia, así como divide, también llama a que pues sigamos en pie de lucha para que esta región salga adelante. Yo creo que siempre cuando uno pone, todos ponen, digamos, sale mejor el negocio. Todo el mundo pone un poquito y al final los resultados se ven mejor. Y también, aparte de los procesos, es saber que tenemos multiplicados los actores. Miren, ahí está Héctor Bombiela. Héctor no me deja mentir. Héctor me ha dicho, Camilo, este proceso con las universidades muy bueno, muy bueno. Es que 13 universidades de toda la región Pacífico trabajando por esto, buenísimo. Con el tema del empresariado. Estamos comenzando, ha sido, digamos, uno de los sectores bien complejos de entrar, no porque no crean en la asociatividad, ellos mismos, digamos, tienen, digamos, intereses en cada departamento, pero a través de la RAP ha sido, digamos, mucho más lento el tema con las empresas, pero también con otros actores que estamos multiplicando. Por ejemplo, el tema de la bancada parlamentaria, ¿sí? Por el Congreso de la República sostengo yo, pasan todas las decisiones, no es un tema político, sino de decisión política. Pasan presupuestos generales de la nación, sistema de aprobación del presupuesto del sistema general de regalías, sistema general de participaciones, pasa todo.
Y al final, nosotros siempre tenemos que decir, Chocó cuenta con 2 congresistas, los 2 representantes de la Cámara, porque no tiene senadores. El Valle tiene 21 entre senadores y representantes, pero nunca nos ponemos a contar cuántos congresistas tenemos entre todos. Tenemos 53, 54 congresistas. Entonces, el llamado es, ¿somos muchos o somos poquitos? No, para mí somos muchos y presionamos fuerte. Siempre que nos hemos reunido con el ministro de Hacienda, con el viceministro, con el director de Planeación Nacional y con todo el mundo, han llegado las personas, nos han escuchado y comienzan a escucharnos porque no solamente habla una tal RAP o no solamente habla un gobernador, hablan 4 gobernaciones, las universidades de toda la región, las empresas de toda la región por unas necesidades sentidas. Entonces yo creo que este tema de asociatividad hay que prestarle atención, hay que prestarle atención. Y ahorita tocó usted un tema, profesor, un tema muy, muy significativo que ya no dependería de mí. Yo tengo todas las ganas de hacer las cosas bien, hasta donde me lleve el río. El tema es que yo puse unas condiciones y creo que esas condiciones, hasta donde yo pude, digamos, incidir, fueron, digamos, las mejores para la región. Que haya un proceso de 4 años atípicos, tipo de entidad de control, en las cuales la gerencia esté con los 2 años finales de los pasados gobernadores y los 2 años de estos. Porque fíjese lo que le pasó, vuelvo al tema de las comparaciones odiosas pero necesarias. El tema de la región eje cafetero. Llegó el gerente de la región eje cafetero, el doctor Uriel, lo conocí, me senté a trabajar con ellos, proyectos con, digamos, en la alternancia con esa región del país, y fíjense lo que pasó. Acaba de salir, porque los gobernadores actuales decidieron que no querían trabajar con él. Es que no es que no quieran trabajar con él. Una persona a veces está el vaivén, digamos, de estos oficios de lo público. Lo que necesitamos es que haya una coherencia en el trabajo entre los gobernadores que pasan de un momento a otro. Entonces, yo puedo dar parte de tranquilidad. Nuestro mandato está hasta el 1 de enero del 2022 y podemos mirar a ver qué pasa con esto. Ahora, la persona que se va a sentar aquí tiene que ser una persona que represente muy bien a los 4 departamentos. Aquí no podemos estar con intereses que es que Camilo Lloreda es del Valle, entonces que ese tipo lo único que hace es por el Valle, o entonces se mete mucho en el Nariño, se mete mucho, no. Las mismas condiciones, y lo he dicho a los gobernadores, no por un departamento poner más plata, yo le tengo que poner más atención. ¿Sí? Aquí no somos como el modelo de Naciones Unidas que un poco los Estados Unidos es el que impera más porque es el que más pone plata. O si no, fíjense lo que está sucediendo con la Organización Mundial de la Salud. Está viendo a gatas a ver si se sale de Estados Unidos a ver qué pasa en el momento de pandemia. Aquí no importa cuánto ponga cada asociada. Lo que importa es que hay 4 asociados y los 4 tienen la misma voz y el mismo voto porque los 4 forman una región puntualmente. Yo estuve pasando petróleo ahorita en enero, hay personas que están puntualmente en el Chocó, porque el gobernador estaba diciendo que la RAP a veces, digamos, en algunos temas técnicos no representaba los intereses del departamento del Chocó, hablando de proyectos sobre todo de infraestructura. Pero al final llegamos a consensos en donde nos sentamos con los 4 gobernadores y tomamos decisiones y hablamos las cortas, los temas técnicos a carta, cabal y abiertamente para tratar de destrabar esto. Y gracias a Dios se destrabaron. El día que se salga de aquí una entidad territorial, ese día esto no deja de cobrar sentido. ¿Sí? Deja de cobrar sentido. Antes lo que estamos queriendo es que se nos unan más entidades porque creo que la región Pacífico debería verse ampliada. Pero bueno, eso es otro tema. Pero profesor, coincido con usted. Para responderle directamente, la base para nosotros es todo. Pero los esfuerzos nunca serán suficientes. Lo que tenemos que hacer es seguir en estos procesos aunando esfuerzos para que se nos vengan más actores y mientras tengamos los recursos garantizados para ello, pues bienvenidas sean los invitados en el proceso, sobre todo de planeación. Muchas gracias por las intervenciones y las preguntas. De verdad que pues el diálogo se vuelve fascinante porque pues tenemos docentes de los 4 departamentos participando acá y pues el espacio con nuestro gerente de la RAP Pacífico pues se vuelve muy, muy interesante. Perdón que nos excedimos un poco en el tiempo, pero pues creo que valió toda la pena del mundo. Entonces al doctor Camilo Lloreda, muchísimas gracias por, digamos, esta ilustración, estas explicaciones y
compartirnos desde la experiencia de la RAP cómo es esta construcción de política pública, qué se está pensando y pues cuál es el sentido de lo que estamos haciendo con el DNP y precisamente la iniciativa Manglar y pues otros temas también de la RAP Pacífico. Muchas gracias a todos. Les proponemos entonces un break muy cortico de unos 5 minutos para respirar, y ya volvemos y continuamos entonces con la presentación y lo que nos ha preparado el Departamento Nacional de Planeación y su equipo de innovación pública para la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Volvemos en 5 minutos a las 6:33, 6:32. Estamos acá de nuevo. Muchas gracias a todos.
Bueno, ya nos vamos reincorporando entonces a la sesión. Tengo un par de nombres que no he logrado identificar quiénes son porque estamos llevando el registro de asistencia. Tengo pendiente, si pueden por favor en sus usuarios poner el nombre completo o contestarme vía chat. Andrés, que Andrés es, William también. Y Raúl, por favor, para poder registrar sus asistencias. De resto, las demás ya las tomamos. Entonces, ya podríamos seguir con la sesión. Bueno, buenas tardes. Muchísimas Doctor gracias. Pombiela, adelante, por favor. Sí, bueno, ustedes ya me conocen, nos conocen, el equipo de innovación pública que estamos acompañando esta iniciativa de la RAP. Somos Angélica Villalba, María Elisa Rugel y Lorena Pérez. Ya tuvieron la oportunidad de escuchar a Lorena y María Elisa en la sesión anterior y hoy nos acompaña también Angélica Villalba. Entonces, como nos queda tan poco tiempo, dada la intervención del doctor Camilo, muy oportuna, además, yo creo que necesaria también en este punto, y a nosotros nos alegra mucho haber sido como el vehículo a través del cual ustedes pudieran retomar la conversación con él. Con algunos nos conocimos en Popayán en alguna reunión antes de que nos reclutáramos en las casas. Y bueno, entonces esta idea, como ustedes saben, nace de una necesidad mutua quizás de la RAP por conocer un poco más en detalle en el ámbito de la construcción de estos policy papers, como de lo básico y quizás los mínimos de cuando hablamos de política pública y del contexto dentro del cual está planteado este ejercicio de manglar. Por eso la idea de estas jornadas de formación son bastante generales, son bastante, digamos, flexibles en su temática y lo que quieren es como exponerlos a ustedes, exponerlo. La presentación está, pues yo la estoy viendo y yo creo que Mónica siempre después les envía una actualización de la versión final de esta presentación. Como les decía, la idea de esta jornada era exponerlos a ustedes, investigadores, a estos temas, como ya de una forma más estructurada y quizás también institucional. Pero pues nosotros muchas veces entendemos la política pública como un lugar, pues lo asumimos como un lugar común, como lo que son directrices, programas, planes de acción, lineamientos, pero pues la idea era darle un poco de orden y quizás hay muchos de ustedes también que no han trabajado directamente con estos temas, lo cual también pues justifica estas jornadas de formación. Los 3 módulos que nosotros hemos pensado fue, bueno, que ya tuvimos, que sería más como definiciones y contexto, que es lo que, bueno, Camilo nos ayudó bastante ahí en las primeras diapositivas porque, digamos, abordó algunos de los temas que nosotros íbamos a proponer en el día de hoy. Y la próxima será centrada en temas de evaluación, seguimiento y medición como de general. O sea, les repito, la idea era exponerlos a ustedes a estos temas. Y bueno, en esta ocasión, si quieres, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. El módulo 2, que sería definición, construcción y análisis de política pública, nosotros lo pensamos en 2 grandes partes, que además de estar conectadas con lo que acabamos de escuchar de parte de Camilo, están conectadas pues con la actualidad de las políticas públicas. Pero, dado que tenemos minutos solamente y que también pues quizás ustedes tengan comentarios y preguntas o estén anticipando preguntas, estas son las temáticas que nosotros les habíamos propuesto para el día de hoy. ¿Qué son las políticas públicas? Ya Camilo más o menos abordó ese tema, al igual que el ciclo de las políticas públicas y sus fases. Luego, en la segunda parte, queríamos
comentar sobre el enfoque de derechos humanos en políticas públicas, que es una aproximación para el análisis y para la estructuración y la construcción de políticas públicas, que creo que es bastante pertinente cuando estamos escribiendo policy papers. Y el otro enfoque o el otro aspecto de análisis serían los objetivos de desarrollo sostenible, que creo que están muy conectados al tema de los derechos humanos. Entonces, pues tenemos dos propuestas. Empiecen ustedes, nosotros vamos avanzando en la medida que nos va dando el tiempo, y por favor interrumpan cuando tengan a bien en el chat. Les damos la palabra para hacer preguntas o escriban sus preguntas en el chat, y retomamos estos temas al inicio de la próxima sesión. ¿Qué te parece, Mónica, esta idea como para empezar estos minutos que nos quedan? O pues compañeros, ¿qué comentarios tienen al respecto? Si la metodología más o menos es viable. Listo, sigamos. Entonces, vamos avanzando, y aquí yo tengo el chat abierto para irlos leyendo en caso que tengan algunas preguntas, y vamos sin prisa a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Básicamente lo que busco con esta diapositiva al hablar de lo que son las políticas públicas es esta idea que nosotros tenemos de la manera como visualizamos el Estado y la sociedad, como dos mundos o dos esferas, que cómo es que se conectan, o cómo se han conectado a través de la historia, el Estado con los ciudadanos. Y esa es la discusión de siempre, y esa es la discusión, el debate que está detrás de estos esquemas asociativos, de nosotros estar haciendo esto en espacios regionales, y es cómo se conecta el Estado con los ciudadanos, cómo es ese relacionamiento, cómo es esa aproximación, ese acercamiento, y cómo ha sido históricamente. Entonces, históricamente es a través de los partidos políticos. Primeramente, ese era como el primer vehículo que abría esos canales de comunicación entre Estado y ciudadanos. Y a partir de ahí empezaban otros grupos de interés a aparecer y a complementar ese ejercicio, pues, que pertenecía eminentemente a los partidos. Fueron creados para que el ciudadano se pudiera comunicar con el Estado y viceversa. Y lo que pasa es que en democracias consolidadas, porque esta idea de las políticas públicas o una de las formas como el Estado se pretende comunicarse con el ciudadano, digamos, es una política pública. Entraría ahí. Están las leyes, están los partidos políticos, están otros acuerdos que se firman, pero la política pública también aparece como una de las formas en que el Estado se comunica con los ciudadanos. La primera dice, es una política pública, es una acción que los gobiernos deciden realizar o no realizar. Y en democracias consolidadas hay más actores que participan del ejercicio de gobernar. Y aquí me detengo porque la idea de políticas públicas que tiene su origen en Estados Unidos, en donde ya la democracia está consolidada, ya un sistema de partidos es consolidado, y se complejizan entonces todas las relaciones de poder y autoridad, y empiezan a generarse otras formas de interactuar entre estos dos grandes actores que son el Estado y la sociedad, y pues las políticas públicas terminan siendo como ese otro instrumento, vehículo en el que se refleja esa complejidad de las sociedades. Y finalmente podríamos decir que son lineamientos, orientaciones que determinan las decisiones públicas, su orientación y a quién van dirigidas, entre otras cosas. Es decir, y por eso precisamente están estas tres fotos, estos tres cuadros a la izquierda de su pantalla, en donde hay política pública de género, hay política pública para el reciclaje inclusivo, por ejemplo. Abajo hay unas políticas públicas sociales para minorías, para indígenas. Entonces, ahí la pregunta es,
no hay, aquí el comentario es no hay un marco legal para las políticas públicas y nadie les hace seguimiento y verificación. Por supuesto, o sea, y pasa como con las leyes. Entonces, esa es la complejidad de las políticas públicas en ese momento. Se supone que la idea que hay detrás es ofrecer más herramientas a los ciudadanos para que puedan hacer llegar sus necesidades con mucha más claridad a los gobiernos o a las personas que diseñan la manera como el gobierno actúa en estos grupos sociales. La siguiente diapositiva, para ir avanzando en este punto de qué son las políticas públicas, estas políticas públicas, si quieres avanza a la siguiente diapositiva, tienen unas fases. Las políticas públicas entonces empiezan a existir en forma de lineamientos, de documentos, de circulares, de orientaciones, de guías, y otra vez se convierte como en una infinidad de directrices desde el gobierno hacia abajo. El gobierno tratando de entender las necesidades de las personas, pero no a través de leyes, sino bueno, de políticas públicas. Entonces, la manera de estudiarlas, porque esto termina convirtiéndose en una disciplina, casi en una disciplina académica, se analiza el proceso y se hacen recomendaciones de política. Es decir, el análisis, el estudio de las políticas públicas va en dos sentidos. Esto lo digo porque en el momento en que ustedes están, los papers serían recomendaciones de política pública, serían insumos en los que casi que se apoyan para la construcción de políticas públicas, en este caso de política pública regional. Son herramientas analíticas de investigación a lo largo del ciclo de políticas públicas, y ya le doy la palabra a Elisa pues para que aborde el tema de las fases de la política. Si una política pública nos dice cómo se determinan los problemas, cómo se establecen las agendas, cómo se toman decisiones, se formulan políticas y se implementan y se validan estas políticas, es decir, todo esto es el ciclo de la política pública, y el paper que ustedes están escribiendo viene a ser un insumo para la construcción de estas políticas. Entonces, ahí el tema está en dónde ubican ustedes las actividades que están haciendo. Porque si sabemos que una política pública es una forma más, como en este caso, ¿qué sería lo público? Sería la RAP, los gobernadores o esquemas asociativos que usan este insumo de política pública para establecer los problemas, para identificarlo mejor, redefinirlos, para establecer agendas, para tomar decisiones, hacer recomendaciones. Y por supuesto que hay mucha confusión entre políticas públicas, planes de desarrollo, legislación y documentos COMPES. Bueno, aquí, y Elisa yo sé que me va a complementar, los documentos COMPES son documentos de política pública. La jerarquía dentro de los documentos de política pública también es variable y es compleja. En el marco legal de las políticas públicas es la propia Constitución y la maraña de leyes. Claro, entonces lo que vamos a ver a continuación son criterios como de organización y de análisis de estas políticas públicas. Porque ustedes tienen razón, por supuesto. Hay demasiadas, pues hay muchos documentos de política pública y a todo nivel. Porque también los profesores universitarios en sus trabajos, ellos están avanzando en temas que interesan a los problemas públicos, digamos, y esos son insumos de política pública al mismo tiempo. Entonces, lo que se puso a hacer en la disciplina de las políticas públicas, el estudio de las políticas públicas, lo que nos da luces sobre cómo analizarlas, cómo organizarlas, y cómo pues hacerlas, digamos, mucho más significativas para la construcción de la planificación y el desarrollo, en este caso regional. Pero bueno, para no extenderme aquí, le voy a dar la palabra a Elisa para que siga, y si quieres, aparte, toma lo último que dije como punto de partida para seguir aquí en esta discusión sobre este último comentario de Adolfo sobre los documentos COMPES y el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo. Gracias, Héctor. Pues efectivamente en el ciclo de la política pública uno podría, o en ese proceso de análisis de política pública, uno tiene una gran confusión respecto a qué es una política pública. Entonces la primera discusión es si una política pública es necesariamente una ley, ¿sí? Y uno podría decir no,
No, no necesariamente una ley representa una política pública. La normativa nos da una pauta o regula ciertos procesos o ciertos elementos claves de la sociedad, muchas veces relacionados con la garantía de derechos. Pero la operacionalización de los procesos, uno podría decir sí, en ese ejercicio de operacionalizar. ¿Cómo hacerlo? Entra entonces el ejercicio de la política pública. Y son esas orientaciones finalmente que permiten que gobiernos o el mismo Estado dé unas pautas o unos lineamientos. Y en ese ejercicio del estudio de las políticas públicas entonces encontramos cosas como planes, programas, proyectos, ¿sí? Que también confunden en términos de la discusión conceptual, si un plan o un programa o un proyecto es una política pública. Y uno dice, sí, si es una política pública, la política pública entonces marca unos procesos que tienen una temporalidad, ¿sí? Y tienen un espacio de desarrollo. Entonces allí están las políticas territoriales, políticas a nivel nacional, pero también tienen temas de políticas a nivel sectoriales, temas de salud, de educación. Dentro de esas políticas entonces, o dentro de ese documento, dentro de ese más gran marco, encontramos entonces los planes, ¿sí? Y un plan entonces puede estar integrado por programas o puede estar integrado por proyectos. Entonces cada uno de esos elementos entonces hace que se operacionalice de mejor forma el ejercicio de las políticas públicas. Y un ejemplo de eso, de ese ejercicio de operacionalización, entonces, son los COMPES que funcionan como un elemento clave para territorializar o para sectorializar la política pública. Entonces, en este ejercicio del ciclo, encontramos estos 5 elementos, ¿cierto? Que es la definición del problema, y entonces uno dice, es el primer paso para entender que efectivamente existe un problema territorial en el cual debe ser atendido y en donde los gobiernos deciden actuar o no actuar. Y en ese ejercicio de identificación del problema encontramos distintas herramientas para poder hacer la identificación, desde ejercicios territoriales con comunidades, donde ellos expresan la necesidad de atender a un problema puntual, hasta ejercicios más verticales, donde efectivamente es el tomador de decisión que decide qué hacer y cómo hacerlo. En la segunda parte de establecimiento de la agenda, en este ejercicio, muchos del ciclo incluyen el establecimiento de la agenda dentro de la identificación del problema, y es efectivamente cómo entonces dentro de el discurso del gobierno o del Estado se instala un tema. Y al instalarse el tema, entonces, deciden que efectivamente es prioritario e importante. Entonces, en esa discusión de la agenda encontramos distintos conceptos alrededor de la agenda, y uno puede decir entonces que la agenda está desde la agenda política, que es la agenda legislativa, donde hay unos temas puntuales, donde se hacen normas alrededor del tema, hay una agenda administrativa, hay una agenda informal, hay una agenda coyuntural y hay una agenda mediática. Entonces, dentro de esas agendas coyunturales, por lo menos vemos un ejemplo clave de las agendas coyunturales son todo este tema del COVID. Entonces, allí hay un tema y es por la coyuntura, entonces se generan una serie de transformaciones y operacionalizaciones de política pública, y cuando entra la agenda mediática, entonces podemos decir que son temas que se instalan desde los medios de comunicación que los gobiernos deciden atender de forma puntual. Pero en general, entonces, las agendas de gobierno son esos procesos a través del cual ciertos problemas o cuestiones llaman la atención seria y activa de un gobierno o de un Estado como posibles asuntos de políticas públicas que deben ser percibidos y que necesitan efectivamente ese debate público o incluso pues la intervención de las distintas autoridades para atender. Entonces encontramos que pues la agenda se convierte en un elemento clave a la hora de instalar un asunto público como prioritario en términos de su atención.
Encontramos entonces dentro de ese ciclo también que es la formulación o el diseño de la política pública, y entonces en ese ejercicio de formulación de política pública encontramos son todas esas soluciones o acciones que finalmente es la propuesta de una respuesta a dicha demanda. Y esa respuesta a dicha demanda, entonces allí uno puede encontrar ejercicios como investigaciones, o puede encontrar ejercicios claves como diagnósticos, ¿cierto? Puede encontrar ejercicios que permitan la estructuración de ese problema y la construcción a largo plazo de una opción de política, análisis de factibilidades. En ese ejercicio de la estructuración de problemas siempre se parte de un asunto prioritario, de un problema clave que se entiende que debe ser resuelto de forma rápida, o que tiene también, o que ese problema también tiene múltiples cosas y consecuencias y que deben ser atendidos de forma rápida por un Estado, por un gobierno. Y entonces en la formulación de la política pública podemos decir que gran parte de los ejercicios que se están desarrollando desde el Observatorio de Manglar con la construcción de estos policy papers responde precisamente a cómo se aporta, ¿cierto?, en la formulación de políticas públicas, porque estos policy papers de una u otra forma atienden, analizan un problema, encuentran esas relaciones causales de ese problema, identifican las dinámicas que tienen esos problemas en el territorio, pero además de eso analizan causas, consecuencias, síntomas, identifican actores, identifican alcances, identifican características o la severidad del problema, y sobre eso se hacen una serie de recomendaciones que efectivamente los tomadores de decisiones retoman, asumen o adoptan para ya la implementación de la política pública. Entonces, en ese ejercicio de formulación, que es el ejercicio que ustedes están haciendo muy juiciosamente desde el Observatorio Manglar, entonces la formulación requiere ese ejercicio fuerte y minucioso de observación y de investigación, de recolección de datos de información relevante. Se requiere análisis de interpretación de la información, son todos esos temas o hipótesis causales alrededor de un problema. Las teorías explicativas también permiten ese análisis de interpretación. Se generan diagnósticos y conceptualizaciones, y se genera información de otras acciones de análisis, ¿sí?, donde se hacen definiciones de prioridades y objetivos, donde se hacen análisis y opciones de políticas y selección o estudios de factibilidad puntual. Entonces, la formulación pues es ese ejercicio mucho más académico, técnico, riguroso, que se realiza para entender el problema, y que en ese estudio de las políticas públicas se llama la construcción o el diseño de políticas públicas basadas en evidencia, que es un poco lo que pretende en ese ejercicio la política pública, y es basarse en evidencia clara del territorio para sobre eso generar opciones de política pública para soluciones de problemas públicos efectivos en el territorio. Encontramos una fase de toma de decisiones, o una fase donde ya entonces son los tomadores de decisiones que deciden sobre esos documentos académicos, técnicos, cuáles son las mejores opciones posibles. No siempre en el ejercicio de análisis riguroso todas las opciones de factibilidad o todas las opciones son las más factibles en un territorio. Un tomador de decisión puede tomar decisiones desde un nivel mucho más político, ¿cierto? O desde un nivel mucho más económico, o desde un nivel mucho más técnico. Entonces, así, y esa es un poco la frustración de muchos de las personas que hacen formulación de política pública, porque basan sus análisis en la evidencia puntual del territorio, pero el tomador de decisión muchas veces toma la decisión desde un nivel mucho más político. Y entonces encontramos en la implementación de políticas públicas muchas veces fracasos o no se alcanza el objetivo puntual. O encontramos toma de decisiones
desde un ámbito más legal. Entonces, donde una de las grandes barreras que se encuentran en la implementación de una política pública es que la normativa muchas veces no permite que los tomadores de decisiones puedan implementar una opción de política pública mucho más acertada en sus territorios, porque la normatividad vigente o los marcos legales se lo impiden. O la toma de decisión económica desde una lógica mucho más económica, donde prima la eficiencia y la conveniencia en un territorio en términos de que exista un mayor impacto pero a menor costo de oportunidad, y eso hace también que muchas veces las opciones de política pública propuestas que pueden ser innovadoras, acertadas en un territorio, pues no generen ese impacto necesario, o que en el estudio inicialmente propuesto no se dé como tal. Y allí está entonces cuando muchas veces dice el fracaso de la política pública, o no se logró el objetivo, o los tomadores de decisiones no leyeron los instrumentos técnicos de análisis, y ahí está como ese quiebre entonces entre el proceso de formulación y el proceso de la toma de decisión y el proceso pues de la misma implementación. Y pues, y está, bueno, está la implementación, que son los impactos en el terreno, y donde pues también se mide también cómo está la toma de decisión. Y la evaluación, ya para cerrar, que me queda un minuto, está el ejercicio de evaluación de la política pública, donde se decide finalmente si se toma la decisión, si se continúa con una política pública tal como está diseñada, o si requiere ajustes puntuales para terminar el ejercicio mismo. Hasta aquí dejo para cerrar, no sé, Bombi, Sí, bastante rápido. Sí, no, y está bien porque además aquí hay una pregunta buenísima que se las quiero plantear a todos, está en el chat. Yo tengo unas respuestas, no tan, sí, unas respuestas, pero quisiera también que ustedes mismos hicieran esa pregunta, y con eso, pues la idea es abrir la próxima sesión. Hablaba con Mónica. Lo que les vamos a plantear es que en los primeros 15, 20 minutos de la próxima sesión retomamos este tema y lo cerramos, porque es muy valioso que ustedes escuchen y pregunten, por supuesto, nos retroalimenten sobre el tema de los derechos humanos y las políticas públicas, así como de los objetivos de desarrollo sostenible, y también pues hacer un rápido repaso de las fases, y esto pues por supuesto nos ayuda a ubicar el trabajo que estamos haciendo en los policy papers. La pregunta es, y con la cual abriremos la próxima sesión, compañeros, si me permiten, y si me permites, Raúl, tomarla para proponérsela a todo el curso, a todos los asistentes, es, hay una política pública, la política pública indica lo que el Estado hace o no hace, o deja de hacer, o hay a veces se habla de costo de inacción, costo por inacción, y a veces se habla de un valor público por inacción. Entonces, la idea es poder identificar ejemplos o casos en donde una política pública se configura en el no hacer del Estado o de la entidad pública. Entonces, hay ocasiones en donde el no hacer genera réditos públicos también, un beneficio para los gobernantes, y también para la ciudadanía, y hay ocasiones en donde eso también tiene un alto costo. Entonces, y allí Angélica nos está dejando un enlace en el chat también sobre ODS y la manera como el último informe de la Universidad de los Andes, pues como que revisa en lo que van los ODS en Colombia, y allí pues ya tenemos un par de temas en donde pues vamos a tener un gran inicio de la próxima y última sesión. Entonces, por favor, repasen estas últimas diapositivas y nos vemos en 15 días. Gracias, Mónica, por la oportunidad y por el espacio. Y a todos ustedes por asistir. Bueno, también muchísimas gracias a ustedes, al equipo de innovación pública del Departamento Nacional de Planeación. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Les recordamos que sí, nuestra tercera y última sesión entonces sería exactamente en 2 semanas, el 30 de junio. Esperamos entonces puedan reflexionar estas 2 semanitas sobre esa pregunta
bueno, esos planteamientos tan interesantes que nos hacen desde DNP y relacionarlos precisamente con lo que estamos trabajando en los policy papers de Manglar y demás. De verdad, muchas gracias a todos. Quedo atenta a lo que puedan requerir. Si tienen alguna pregunta, estaré muy atenta. Tienen todos mis contactos. Les vamos a enviar la presentación y pues seguimos en contacto. Seguramente estos sean pues como los escenarios y los espacios donde podamos seguir hablando y construyendo política pública con el apoyo del DNP. Y bueno, todavía siento que queda muchísima tela por cortar. Podríamos quedarnos acá mucho tiempo discutiendo todos estos temas que son muy interesantes. Y bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, que tengan una feliz semana, cuídense mucho y pues seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Chao, que estén bien. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, feliz noche, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.